Colombianos, el pueblo está cansado de tanta impunidad aquí en Colombia y en su cabeza la fiscalía con el señor Francisco Barbosa, que tiene según las estadísticas el 94% de impunidad. Pues bien, en las últimas horas nos enteramos que fue revocada la orden de captura contra Cielo Géneco. Hágame el bendito favor. Pues una fiscal de Valledupar revocó la orden de captura en contra de esta señora. La decisión se logró debido a un recurso presentado por la defensa. Una fiscal en la ciudad de Valledupar decidió revocar en las últimas horas la orden de captura que estaba vigente en contra de Cielo Géneco, la matriarca del clan más poderoso del Cesar, donde este domingo en las elecciones ganó su candidata. Qué cosas, ¿no? Qué cosas el poder en esta región. Pues la experimentada dama del departamento llevaba prófuga desde hace 2 semanas y la última vez que apareció en público fue en un evento de la campaña de su candidata a la gobernación, Elvia Milena San Juan. ¿Qué pasará ahorita? Que la recibirán como una reina. Así es el pueblo que ha sido pues ultrajado durante años, llenos de pobreza, llenos de corrupción, aplaude a sus verdugos. La decisión fue tomada por la fiscal delegada ante el Tribunal del Cesar, Nancy del Carmen Martínez. Los problemas de Géneco se originaron por las declaraciones de Julio Manuel Argumedo, alias Gavino, un ex integrante de Autodefensas Unidas de Colombia, quien señala que en el 2002, 2 ciudadanos que eran contratistas de la gobernación del Cesar fueron secuestrados y posteriormente asesinados por petición de Cielo Géneco. Se trata de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, quienes fueron retenidos contra su voluntad entre 10 y 12 de abril del 2002 por el Frente Martínez del Cesar de las AUCE. Aparentemente, la orden que impartió David Hernández Rojas por petición de Cielo Géneco, pues según el testimonio de Gavino, fue un secuestro que tenía como objeto obligar a 2 contratistas a pagar 2.500 millones de pesos. ¿A quién? Pues a la matriarca del clan, aparentemente como una especie de comisión por negocios turbios en la entidad departamental. Al no ceder, supuestamente la señora Géneco y Javier Gómez le dieron la orden al señor David Rojas de dar instrucciones de asesinar a los 2 contratistas, orden que se cumplió el 8 de noviembre del 2002 por sicarios del paramilitarismo. Cielo Géneco ya se había salvado de la orden de captura en enero de este año por una providencia inicial de la Fiscalía Quinta Especializada, en la que se había precluido esta investigación. Esta decisión fue apelada por Martín Botero, procurador judicial penal, quien pidió revocar la preclusión y pedir la captura preventiva de esta señora Géneco. Por este testimonio y producto de la investigación, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior del Cesar resolvió imponer a Cielo María Géneco medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario por aparentemente ser la determinadora de los delitos, ojo, secuestro extorsivo, homicidio en persona protegida. Sin embargo, la orden nunca se cumplió porque la señora Géneco no pudo ser capturada. Y pues ahí hay indicios de que presuntamente funcionarios de la fiscalía le avisaron previamente de su orden para que pudiera escapar, ¿no? Se escondió en su madriguera y ahorita la van a recibir, mejor dicho, con bombos y platillos. Por ahora no hay un pronunciamiento oficial de la fiscalía sobre esta decisión de la funcionaria Martínez y no se descarta una investigación interna para determinar si hubo alguna irregularidad en la decisión. Pero todos sabemos que esto quedará en la impunidad. Vamos a ver ¿qué reacciones ha tenido esta noticia en varias personas? Por ejemplo, la congresista Esmeralda Hernández dijo lo siguiente: esto es un insulto a Colombia. A Cielo Géneco, una mujer que está acusada de secuestro, asesinato y prófuga de la justicia, la Fiscalía Barbosa le acaba de revocar su orden de captura, una entidad al servicio de los delincuentes. Si hay impunidad es por la Fiscalía de bolsillo. Y aquí también Gonzalo Guillén sale a decir que él es fiel crítico de todos estos corruptos y sobre todo de la Fiscalía. Dice acá Gonzalo Guillén, el periodista: ojo, le acaban de revocar la orden de captura a Cielo Géneco. Lo hizo la corrupta fiscal Nancy Martínez Iglesias, de Valledupar. Esta misma corrupta se ha encargado de torpedear con trampas y encubrimientos el caso en el que Carlos Matos Barrero es señalado de cometer una masacre de 11 personas en el Cesar. Tengo un audio de un abogado ofreciendo plata que incluí en una denuncia penal y pronto la publicaré. Fiscal de bolsillo, dicen acá. También Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias 1, dice: al fin, ¿la Fiscalía de los Territorios revocó la captura de Cielo Géneco o no? ¿Corrupción judicial y política? Sí, señora, la Fiscalía revocó esta medida, señora. Una cosa dijo Barbosa en la W y otra en su comunicado. ¿Y qué fue lo que dijo Barbosa en la W? Pues lo siguiente: el fiscal Barbosa asegura que percibe que en Colombia hay una sensación de impunidad. ¿Cómo no la va a ver, fiscal Barbosa, si sus delegados dejan libres a los corruptos y a los asesinos? Increíble, señores, el descaro y la doble moral de esta persona.
El jefe del ente investigador acusó y aseguró que el país necesita seguridad y que los criminales no definan las condiciones del sometimiento. Pues al parecer Cielo Génico ya lo hizo, ¿no? Quedó en libertad. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró este lunes que percibe en Colombia una sensación de impunidad en el que los delincuentes pueden hacer lo que les plazca porque sienten que es posible delinquir y luego sentarse en mesas de negociación en las que ellos ponen las condiciones. Solo se refiere aquí al proceso de paz que adelanta Gustavo Petro, pero no se refiere a sus ñeñes políticas, no se refiere a su Cielo Génico, no se refiere a su Alechar, que tiene súper investigaciones por todo lado. No pasa nada con ellos. De eso sí no se habla de impunidad. El pronunciamiento de Barbosa se dio en medio del repudio general que ha causado el incendio que provocaron en la sede de la registraduría del municipio de Gamarra Cesar, donde murió Duperli Arévalo, una funcionaria y otras dos que se encuentran bajo pronóstico reservado en el Hospital Universitario de Santander. Él dice textualmente: veo es una sensación de impunidad, de que la gente cree que puede hacer lo que se le da la gana en el país. La gente cree que en Colombia es posible delinquir y después sentarse en una mesa y discutir las condiciones del sometimiento, pero no del delincuente, sino de las autoridades. Hágame el bendito favor estas palabras de este señor. Es increíble cómo es lo cínico que es. Tiene 94% de impunidad en su fiscalía y sin embargo se da para decir esto, ¿no? Barbosa agregó que en Colombia necesita orden y garantías de seguridad y no de impunidad. O sea, parece mentira lo que dice este señor. Dice él: este país lo que quiere es seguridad, lo que quiere es tranquilidad y una justicia pronta y no quiere más criminales sentados defendiendo pues las condiciones de seguridad en un país a partir de las concesiones que se hagan con los delincuentes. Lo que dice Barbosa en la W y lo que aplica con sus delegados dejando libre a esto. Colombiano, la fiscalía salió a pronunciarse sobre el levantamiento de la orden de captura de Cielo Génico y dijo lo siguiente: anunció que la fiscal quinta especializada Nancy del Carmen Martínez, quien revocó esta orden de captura, pues habría cometido varias irregularidades. Será investigada por la Dirección Especializada contra la Corrupción. Dicen lo siguiente: primero, en decisión al 30 de octubre del 2023, la fiscal quinta especializada de la Dirección Seccional Cesar, de manera autónoma y en lo que sería un evidente desconocimiento de sus competencias, revocó la medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad y canceló la orden de captura en contra de la señora Cielo María Génico, quien está vinculada a un proceso por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Segundo, al enterarse y verificar la citada actuación, el director de seccional del Cesar puso en conocimiento posibles irregularidades y extralimitaciones en las que habría incurrido la fiscal quinta especializada. En ese sentido, compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que investigue el proceder de la funcionaria. Y tercero, con el propósito de rodear las garantías, la presente investigación, que se sigue de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 del 2000, por ser de interés general y ante la gravedad de los delitos en estudio, el proceso será priorizado y objeto de variación de asignación. Tremendo esto, señores. Vamos a ver qué pasa con este caso. Vamos a ver si aparece Cielo Génico. Vamos a ver si otro juez pues le dicta orden de captura y pues esperemos qué pasa, ¿no? Por el momento, esta fiscal que pues levantó esta orden de captura será investigada presuntamente por la misma fiscalía. Y es que es muy curioso lo que dice Barbosa, porque mientras dejan libre a Cielo Génico, pues persiguen a la fiscal Angélica Monsalve. Pues bien, la ONU, a través de su relatora, pide explicaciones sobre persecución a la fiscal Angélica Monsalve, pues resulta que cuestiona los procesos judiciales y disciplinarios en contra de esta fiscal y que son represalias por sus investigaciones. Y dúdenlo si no, pues Margaret Satterwhite es una jurista de prestigio mundial que ha sido directora del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York y desde hace un año es la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados. Su despacho está en Ginebra, Suiza, y desde allí le escribió una carta de 7 folios al presidente Gustavo Petro con copia al canciller Álvaro Leiva, ¿no? Para que investiguen esta cuestión. Pues la comunicación demanda al gobierno colombiano atención urgente con relación a las investigaciones penales y disciplinarias contra la fiscal Angélica Monsalve y además pide determinar las razones que motivan su traslado al Putumayo. La carta relaciona los casos de Transmilenio y el llamado carrusel de los carros blindados. Sobre el primero señala, entre otras cosas, que la fiscal recibió presiones provenientes del rector de una universidad. La comunicación oculta el nombre, pero ustedes saben de qué se trata, de Rodrigo Noguera, entonces rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda, ¿no? Donde se graduó Duque, donde se graduó el fiscal Francisco Barbosa, y de un exfiscal general de la Nación, cuyo nombre también se tacha, pero los buenos oyentes saben que
se habla de Néstor Humberto Martínez. Ellos presionaban, de acuerdo con la carta de la relatora de Naciones Unidas, el retiro de la imputación a miembros de la poderosa familia Ríos Velilla, también oscurecida en la comunicación. ¿Recuerdan quién es la familia Ríos Velilla? Familiares de Arcee Queen. Narra cómo en efecto ocurrió que la fiscal no cedió a las presiones y 3 días después recibió un oficio notificándole que sería trasladada al Putumayo. Sobre el caso del carrusel de los carros blindados, la relatora de Naciones Unidas asegura que la fiscal abrió una investigación sobre una poderosa red de corrupción que implica militares, policías, miembros de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección UNP, para repartir sobornos para la venta y alquiler de estos vehículos a las entidades estatales. Además señala que hay asignaciones irregulares a particulares y que en ocasiones los carros de la UNP han sido usados para traficar drogas y armas. La carta señala literalmente lo siguiente, comillas, uno de los agentes de la fiscalía que fue imputado por la fiscal Monsalve por hacer parte de esta red de carros blindados la denunció porque supuestamente ella lo extorsionó para dejar de investigarlo. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación en contra de la fiscal Monsalve y extraoficialmente llamó a todos los investigados que hacían parte de esta red de corrupción para preguntarles si querían denunciarla por extorsión. Hágame el bendito favor. Adicionalmente, la rectora de Naciones Unidas afirma que cuando imputó a un funcionario de la UNP, el fiscal general relevó del caso a la fiscal Angélica Monsalve. Los hechos anteriores han ocasionado la apertura de 4 procesos penales, 5 disciplinarios contra la fiscal Angélica Monsalve. La carta de la alta funcionaria de Naciones Unidas señala irregularidades en estos procesos. Primero, el coordinador de fiscales delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes, que pidió la preclusión de Uribe, la interrogó sin que se supiera la razón. Segundo, la delegada para la seguridad territorial adelanta otro proceso contra la fiscal a pesar de que estaba denunciada previamente por ella, lo cual constituye un impedimento. Tercero, un proceso abierto por haber interrogando en un proceso de corrupción a Emilio Tapia, por el cual la fiscalía la quiere procesar por abuso de función pública. Increíble. Cuarto, el proceso por la denuncia del funcionario de la Fiscalía acusado de ser parte del carrusel de los carros blindados. La relatora de Naciones Unidas dice que esos procesos penales y disciplinarios parecen ser una retaliación que proviene del interior de la Fiscalía ante las imputaciones efectuadas por la fiscal Monsalve en el marco de las investigaciones que adelantaba contra actos de corrupción. Y recuerda que Colombia es suscriptor de acuerdos internacionales que garantizan la independencia judicial. La Carta de Naciones Unidas le pide al gobierno que tome medidas para proteger a la fiscal Monsalve, garantizar su independencia y que les informe en un plazo máximo de 60 días. Y ahí surge la segunda parte de este asunto. Los 60 días ya se cumplieron, colombianos. Este fin de semana el gobierno no respondió. Por esta razón las comunicaciones se hacen públicas y la relatora para la independencia de los jueces, Margaret Satterwhite, afirma que vencido el plazo podrá expresar públicamente sus preocupaciones en futuro cercano, ya que considera que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata. Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas. De tal manera, es predecible un pronunciamiento público en los próximos días. ¿Cómo les parece esto? Una carta de la relatora de la ONU, señores, donde pide explicación de por qué se está persiguiendo incansablemente y judicialmente por parte de la Fiscalía a esta señora Monsalve. ¿Por qué? Porque destapó las ollas podridas que quieren tapar. Pues Angélica Monsalve se pronunció en su red social X y dijo lo siguiente: exijo un pronunciamiento inmediato del Ejecutivo Nacional, de la rama judicial, de la Procuraduría y de las facultades de derecho de todo el país en relación a la vergüenza mundial a la que exponen a nuestro país los funcionarios Barbosa y Mancera, ¿no? El 29 de octubre se cumplieron 60 días desde que le fue comunicado al gobierno de Colombia un mandato de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, sobre sus preocupaciones y seria consternación ante las decisiones del fiscal general de la Nación en contra de la fiscal Angélica Monsalve, materializadas en traslados, intimidación, presión y persecución judicial y disciplinaria. Sin embargo, la relatoría no ha obtenido respuesta. Pese a este mandato, Barbosa y Mancera, abusando de su función y de todo el poder conferido constitucionalmente
en la fiscalía arrecian contra mi persona y en el poco tiempo que les queda continúan montando falsos positivos judiciales a fin de privarme de la libertad como retaliación por haberme atrevido a judicializar a personas afines a ellos y a denunciar a Barbosa. Los funcionarios Mancera y Barbosa manchan sin vergüenza alguna la imagen internacional de nuestro país, tan solo para satisfacer sus egos y odios personales contra mí. Incluso la relatora se pronuncia sobre el caso donde me quieren imputar para defender a quienes delinquieron dentro del carrusel de los carros blindados. De no tener un pronunciamiento, será claro que las instituciones que nos pertenecen están secuestradas por personas sin escrúpulos y sin ningún tipo de moralidad, que poco les importa hacer valer los pactos internacionales y de consecuencia en el bloque de la constitucionalidad. Tremendo colombianos lo que nos enteramos sobre esta carta de la ONU que no han respondido, ¿no? Vamos a ver si el gobierno nacional se pronuncia frente a esto. Por otro lado, hay más reacciones sobre los resultados de las elecciones y una de ellas es Margarita Rosa de Francisco, que se pronunció y dijo que está de acuerdo con todo lo que decía Iván Olano Duque, ¿no? Que es un escritor. Y dice lo siguiente: las interpretaciones dominantes sobre las elecciones de Colombia no son análisis, sino una propaganda de una de las partes en medio de la disputa política. La repartirán en todos los medios por semanas. Esto no tendrá su difusión. Pero no puedo evitar hacer 3 comentarios rápidos. Y vamos a leer qué comentarios hace aquí el señor. 1. Hubo nada inesperado. En casi todo el país ganaron las maquinarias, los pactos clientelares, ¿no? Y el dinero, contratistas, corrupción, corrupción legalizada, por supuesto, ¿no? Con estos contratos que le dan a esta gente. Triunfaron los grandes apellidos. Por eso es tan ridículo afirmar que ganó la sensatez o el centerismo, como lo dice la señora, Katy Jubinao. No. Ganó el viejo régimen. Segundo, no puede en ningún momento decirse que esto es un referendo contra Petro, porque los términos son al contrario. Petro no es el orden establecido, sino la excepcionalidad histórica. Su gobierno es el resultado de movilizaciones y plazas, pero la dinámica electoral, por desgracia, es la misma de siempre. Tercero, por lo anterior, sería equivocado decir que Petro debe moderarse, pactar con el viejo régimen, diluir las reformas. No, señores, no. La excepcionalidad histórica de este gobierno nos exige lo contrario. Ser responsable es redoblar esfuerzos, pasión y audacia y cumplir con el mandato popular. Es lo que dicen acá, no se tienen que arrodillar a estas personas que ganaron las gobernaciones. Amaranta Han también dice: el pacto no fue derrotado el país y su historia. Es muy triste que aún hoy se hayan elegido en las regiones los mismos personajes que han llevado a esas regiones a la pobreza. A nuestro país le hace falta mucha pedagogía y memoria. Se le olvida a toda esta gente de las regiones que por un contrato después se les roban sus impuestos. Por otro lado, les tenemos tremenda perlita. Resulta que la señora Claudia López se alió con El Tiempo y quién sabe cuánta millonada le pagó para salir en primera plana, señores, en primera plana con plata de nuestros impuestos. Dice ella: le cumplimos a Bogotá. Rendición de cuentas, Alcaldía Mayor 2020-2023. Increíble, ¿no? Que haya utilizado El Tiempo pagándole quién sabe cuántos millones para estar en primera plana. Gonzalo Guillén le dijo: este aviso mentiroso publicado con nuestros impuestos en el periódico de Sarmiento Angulo es una falta de respeto con los bogotanos. ¿Alguien ha usado o visto alguna vez el metro que pone ahí como una realidad la catastrófica señora Claudia López? Y sí, señores, aquí muestra un plano que realmente no, un reel del metro que no existe todavía, que no existe y que no sabe cuánto cuesta, pero ella dice que le cumplimos a Bogotá. Ella también acá en estos titulares: sacamos adelante el metro, la ampliación de las entradas a la ciudad y la movilidad multimodal y sostenible que necesita Bogotá. ¿Cuál metro, señores? ¿Cuál metro? Es lo que nos preguntamos. A ver, ¿quién más dice por acá? Miren lo sorprendente, la disque periodista María Andrea Nieto de Semana le dice: francamente no entiendo qué es lo que celebra Claudia López. Alcaldesa, usted fue un desastre. Bogotá sabe que su gobierno fue nefasto. Y le pregunta: ¿usted cree que la votación de Carlos Fernando Galán fue un reconocimiento a su gestión? Obvio no. Bájese de esa nube y deje de derrochar el erario en publicidad. Ya pare el show. Es lo que le dicen a Claudia López, que realmente es lamentable que utilice los impuestos de los colombianos para hacerse notar. Realmente fue desastrosa la alcaldía de esta señora. Disparada la inseguridad por doquier. Colombianos, hasta acá este video. Esperamos sus opiniones sobre esto de cielo génico, sobre lo que dice aquí el señor Barbosa, que hay mucha impunidad, pero a la vez libera a esta señora, ¿no? O no libera porque está fugitiva.
resultará que aparecerá allá en el Cesar celebrando el triunfo de su candidata. Otros 4 años de poder, otros 4 años de contratos, otros 4 años de presunta corrupción. Muy triste Colombia, muy triste. Hasta aquí este video y no siendo más, compártelo mucho, mucho, que nos ayudarán bastante. Hasta luego.